Le he puesto por título El colmo del desánimo. El colmo del desánimo. Les voy a pedir su atención una vez más, que me complazcan nuevamente haciendo de cuenta que están escuchando la radio. No traje todo esto en video y por eso, pero creo que da lo mismo. Imagínense que están escuchando un mensaje a la conciencia. Cierto día, un grupo de ranas saltaba por el bosque. De repente, 2 de ellas cayeron en un hoyo profundo. Las demás se juntaron alrededor del hoyo. Al ver lo profundo que era, llegaron a la conclusión de que no había modo de que se salvaran sus desdichadas compañeras. «El hoyo es muy hondo, de ahí no van a salir con vida», les gritaron. Las 2 ranas no les hicieron caso a sus amigas, sino que comenzaron a saltar con todas sus fuerzas, tratando de salir del hoyo. «Es inútil, de ahí no saldrían ni con patas biónicas», insistieron las otras. Finalmente, una de las ranas, extenuada y desmoralizada, le puso atención a lo que las demás le gritaban y se rindió. Fue tal su desgaste físico y mental que se desplomó y murió en el acto. La otra rana siguió saltando con férrea determinación. Con cada nuevo salto que daba decía: «Sí se puede, sí se puede». No obstante, desde muy arriba la multitud de ranas, frenéticas como los espectadores del circo romano, le gritaban: «Deja de luchar, resígnate y muere». Pero la rana repetía: «Sí se puede, sí se puede». Y saltaba cada vez con más fuerzas hasta que finalmente logró salir del hoyo. Viéndola agotada, pero sana y salva, las otras ranas le dijeron: «Eres nuestra heroína. Esperamos que no te tomes a mal que te hayamos desanimado tanto». La rana les respondió: «Háblenme más fuerte que no las oigo bien. Casi quedo sorda del golpe que sufrí al caer al fondo. Quiero darle las gracias a todas por animarme a que me esforzara más y a que no me diera por vencida. Si no hubiera sido por ese aliento que me dieron, de seguro habría quedado en el fondo para siempre, como nuestra pobre compañera». No cabe duda de que esta fábula resalta el poder de las palabras. Su moraleja de que nuestras palabras tienen poder de vida o de muerte nos recuerda el refrán que dice: «A palabras necias, oídos sordos». Si bien la rana triunfadora de la fábula no se hizo la sorda, sino que realmente ensordeció, de todos modos nos enseña a no hacerle caso a los malos consejos y a las palabras de desaliento, pues son palabras necias. Esa es una de las lecciones que aprendemos del libro de Job, el patriarca bíblico. Los amigos de Job, así como las ranas amigas de la fábula, al verlo en el hoyo de la desgracia en que había caído, lo dejaron con el ánimo por el suelo. Pero a diferencia de las ranas, los amigos de Job conocían el poder alentador de las palabras, pues reconocían que las palabras mismas de Job habían sostenido a los que tropezaban y habían fortalecido a los que flaqueaban. Y sin embargo, los tales amigos optaron por desmoralizarlo con sus palabras. Uno de ellos, reafirmando las palabras de Job, dijo: «El oído saborea las palabras como saborea el paladar la comida». Tomemos conciencia de esta verdad. Determinemos que de hoy en adelante el sabor de nuestras palabras será grato al oído de nuestros amigos, sobre todo a los que han caído en alguna desgracia. Los principios bíblicos que enseñamos los cristianos en particular contribuyen a mejorar las relaciones entre familia.
Ya lo sabían ustedes, ¿no? Si no es así, debiera siempre ser así. Pero esos principios bíblicos son inmejorables en beneficio de las familias de toda nuestra sociedad. Y la relación entre familia que requiere de la mayor atención es la de la comunicación entre los diferentes miembros de la familia. Por lo general, los matrimonios tienen conflictos por causa de la mala comunicación entre cónyuges. Esa es una de las causas, al menos entre las más comunes. Padres e hijos también encuentran que se hace difícil la comunicación eficaz entre sí. Con mucha frecuencia sucede. ¿Qué tal? A ver, ¿cuántos padres de hijos adolescentes están de acuerdo en que se puede volver casi imposible de vez en cuando, si no mucho del tiempo, la comunicación eficaz con sus hijos? ¿De acuerdo? Durante esa etapa sí que es difícil. Cuando no cierran la boca por completo y no le dicen a uno nada, es que lo están regañando o quién sabe qué, y le toca a uno pues ponerse duro y entonces se empeora todavía más la cosa. ¿Qué problema? Con razón debemos estar agradecidos de que Dios es un comunicador tan eficaz. Como hemos sido creados a su imagen y semejanza, Dios espera que sigamos su ejemplo. No es por nada que nos creó a su imagen y semejanza, es porque ahora podemos seguir ese modelo, porque somos como Él, en potencia por lo menos, somos como Él. Su palabra es prueba de que Dios le da un lugar prioritario a la comunicación con nosotros. Vamos a verlo. Consideremos los siguientes modos en que Dios se comunica con nosotros. En primer lugar, vamos a tratar la comunicación de Dios con su esposa, su cuerpo, que es la iglesia. La comunicación de Dios con su esposa, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Proféticamente vemos en Isaías capítulo 62, versículo 5. Isaías 62, 5, dice la palabra de Dios: como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Así se gozará contigo el Dios tuyo. En Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego, un pasaje al que tal vez nunca hemos considerado desde este punto de vista. 1 Corintios 14:3. 1 Corintios 14:3 es el versículo donde se nos trata el tema del don de profecía. El don de profecía es considerado uno de los dones de palabra o los dones de expresión verbal. El don de profecía no es como algunos se lo imaginan. La Biblia claramente en 1 Corintios 14 nos da a entender que no se trata de predecir el futuro, de pronosticar lo que ha de suceder de aquí a un mes, un año, 2, 5, 10 años o un siglo. No se trata de eso. El don de profecía es más bien Dios dirigiéndonos la palabra a nosotros, la iglesia, su cuerpo, su esposa aquí en esta tierra. Pero ¿qué condiciones establece Dios para esas palabras que nos dirige como su novia o su esposa? Bien interesantes las condiciones. Son, primero, edificar; segundo, animar; y tercero, consolar. Lo dice claramente el texto bíblico. No es innegable, ahí está en blanco y negro el don de profecía, que es Dios dirigiéndonos la palabra a nosotros, a la inversa del don de lenguas, que es nosotros dirigiéndole la palabra a Dios. Lo establece claramente el apóstol Pablo allí en ese contexto bíblico. Dios nos dirige la palabra con 3 fines específicos. Qué interesante, ¿no? Cuando Dios decide hablarnos como iglesia suya que somos, como esposa de Él, con esa relación tan estrecha que tiene con nosotros en conjunto, lo hace con el fin de edificarnos, lo hace con el fin de animarnos y de consolarnos. ¿Se dan cuenta del común denominador entre estos 3 propósitos? Todos son muy positivos, ¿no es así? No hay nada negativo acá. Edificar, animar y consolar.
Eso es lo que motiva a Dios a comunicarse con nosotros como su cuerpo. Ahora veamos la comunicación de Dios con sus hijos individualmente, ya no en conjunto, ya no colectivamente como iglesia, como cuerpo, sino cada uno de nosotros en particular. La primera carta de San Juan, la primera epístola o carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1, hay una cita bíblica que siempre que la leo recuerdo un coro de antaño que se cantaba mucho en las iglesias a las que yo asistía. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos hechos los hijos de Dios. Algunos se lo saben. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Él tampoco le reconoce. Se puede cantar casi a tipo ranchera, ¿no? Pero bueno, no. No es para tanto. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Y lo somos. ¡Qué gran amor nos ha dado el Padre! En la parábola del hijo pródigo, una parábola muy conocida, una historia que contó Cristo acerca de un hijo perdido. Es interesante, la Nueva Versión Internacional le pone por subtítulo la parábola del hijo perdido, porque la prodigalidad del hijo es un punto menor realmente en la historia, en el sentido de que malgastó, despilfarró los bienes de su padre. Esa es su prodigalidad, pero la verdad es que esto está todo en el contexto de lo que se pierde y se vuelve a encontrar. Es la parábola realmente del hijo perdido. Y este hijo exige prácticamente la herencia de su padre. Ustedes creo que todos se saben la historia. Luego sale, malgasta, derrocha los bienes, recapacita, se da cuenta que ha hecho muy mal. Cuando está hambriento no tiene que comer y dice: hombre, hasta los jornaleros, los que reciben el salario mínimo en la casa de mi padre, a ellos les va mucho mejor que me está yendo a mí ahora. Yo creo que voy a volver a ver si tiene compasión de mí mi padre. Y así hizo ese hijo perdido. Volvió a la casa de su padre y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco que se me trate como hijo tuyo. Y ahora leamos lo que dice el texto bíblico en Lucas capítulo 15, comenzando con el versículo 20. Vamos a repasarlo pues ahí. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Le comenté al hermano Pablo hace algún tiempo que iba a tratar sobre este tema, la historia del hijo perdido, la parábola del hijo pródigo, y me dijo: Carlos, inmediatamente me dijo: Carlos, mira, no hace mucho estuve con mi esposa Linda y estábamos compartiendo los dos, y llegó el momento de la invitación. Ella había compartido, yo pasé para hacer la invitación, y recuerdo que lo que puso en mi corazón, dijo el hermano Pablo, era realzar, era enfatizar la actitud del padre del hijo pródigo hacia su hijo, que no merecía que se le tratara con tanta compasión. Y especialmente me dijo esa actitud proactiva del padre, que no espera que su hijo venga y se le postre y se humille ante él, sino que sale corriendo a recibirlo. Suena como la última parte del último mensaje, ¿no? El padre sale corriendo a recibirlo, entusiasmado, no queriendo condenarlo. Y dice la palabra que el padre lo abraza y lo besa. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame su hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida, se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Qué actitud tan diferente a la de muchos padres en la actualidad. ¿Cuántos padres en esas mismas circunstancias no